Ok, estamos conectados. Adelante, hermano. Ok. Muy bien, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra reunión número 11, en que vamos a tratar el tema del día de descanso. Nos alegra tener esta oportunidad de reunirnos y de hacerles una exposición sumamente interesante de la palabra de Dios. Muy bien, vamos entonces directamente a nuestro tema. Vamos a empezar, como siempre, pidiendo la asistencia del Espíritu Santo, que es el que inspiró la Biblia. Qué mejor que pedirle a Él que nos ayude esta noche a entender su bendita palabra. Oremos. Padre querido, gracias por adoptarnos como hijos tuyos. Gracias, hermano Jesús, por tu gran sacrificio que ha hecho posible que nosotros podamos tener la oportunidad de alcanzar la eternidad que tú nos ofreces. Gracias, Santo Espíritu, porque cada día tú nos transformas y nos ayudas a entender la palabra y la vida de nuestro hermano Jesús. Esta noche pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos entonces directamente a ir al tema de esta noche, que lleva por título El día de descanso. Los seres humanos fueron creados para disfrutar de la creación, ¿no? Dios desarrolla la creación en el planeta Tierra y la cumbre, lo máximo de la creación es el ser humano, ¿no? El ser humano compuesto por dos personas, el varón y la mujer. Entonces, Dios eh, crea al ser humano el día viernes, les encarga de realizar algunas actividades y luego crea el día séptimo para recordar la creación, para reunirse con él y, y para tener una relación íntima con la persona humana o con todas las personas, de tal manera que en esa reunión puedan recibir de Dios eh, elementos importantes para su vivencia, ¿no? Dios como creador y legislador crea el tiempo. El tiempo es algo muy difícil de definir. Nadie puede definir con claridad qué cosa es el tiempo, porque el tiempo está relacionado con el espacio. Hablar de tiempo es hablar de espacio. Pero aún así, Dios crea el tiempo relacionado con el espacio, pero Dios no está sujeto al tiempo ni al espacio. El tiempo y el espacio es para los seres creados, porque es una creación de Dios, pero Dios no está sujeto a su creación. Él mantiene la creación, ¿no? Sustenta la creación, pero no está sujeta a ella. Entonces, cuando hablamos de día del descanso, estamos hablando del tiempo y también estamos hablando de espacio. El día de descanso, como ya lo hemos visto en la clase pasada, es el séptimo día, el sábado, ¿no? Ese día, en el capítulo 2, los versos 2 y 3 del Génesis, Dios dice que ese es un día bendito y santo. Todos los días son iguales, ¿no? Pero Dios separa ese día y lo declara bendito y santo. Ese día también Dios dice que cuando se reúnan con Él,
van a recibir bendiciones y santificación. En ningún otro día va a suceder eso que Dios ha declarado, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es el día de descanso según la ley del libro del capítulo 20, los versos 8 al 11? Vamos a repasarlos. Dice, acuérdate del día sábado para consagrarlo. Cuando dice Dios, acuérdate del día sábado para consagrarlo, esa es una prueba de que el día sábado ya existió eh, antes del Éxodo. Si no, no diría acuérdate. Diría, pues, de hoy en adelante hay que guardar el sábado, así sería la ley, ¿no? Pero Dios está escribiendo, acuérdate del sábado para consagrarlo. Quiere decir que desde el principio de la humanidad, los seres humanos guardaban el sábado. Posiblemente no todos, pero la orden divina era guardar el sábado. Lo que pasa es que se habían olvidado y lo habían dejado de lado, lo cual era una pérdida porque los seres humanos cuando no se reúnen con Dios en el día sábado, pierden bendiciones y pierden santificación y sanidad también, ¿no? Continúa diciendo, trabaja 6 días. Bien, decía que ese día Dios lo ha preparado. Vamos a ver acá. Bien, entonces ese día Dios lo ha preparado para reunirse con la humanidad. Es el día en el cual debemos honrar a Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, o sea, tus trabajadores, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades, porque toda persona que vivía en el tiempo de Israel, que no era israelita, tenía que honrar y respetar el día sábado. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Ningún otro día ha sido bendito ni consagrado como el séptimo día, el día sábado. Inclusive Sabbat significa descanso. Dios descansó porque estaba cansado. Bueno, Dios no se cansa, ¿no? Entonces, ¿qué cosa quiere decir cuando Dios descansa? Quiere decir que Dios no es que deje de hacer las cosas que venía haciendo durante el transcurso de la semana. Dios sustenta todo el universo y lo sustenta todos los días. El sábado fue hecho para el ser humano, porque el ser humano ese día deja de hacer todas las cosas y se dedica exclusivamente a tener una reunión personal profunda y familiar también con Dios, ¿no? Entonces, recomienda que nadie, absolutamente nadie en tu casa, haga ninguna otra actividad de las que está acostumbrado a hacer durante la semana. Entonces, no se trabaja, no se van de compras, no se va a hacer deporte, no se va a hacer ninguna otra actividad, sino que ese día uno lo dedica exclusivamente a tener una relación profunda con nuestro Dios. Porque obviamente nosotros necesitamos de Dios
para mejorar y elevar nuestra existencia, ¿no? No es que el día sábado Dios baje hasta nosotros, no. El día sábado Dios nos eleva a su nivel. Entonces, ese es el beneficio y la ventaja que nosotros tenemos de guardar el día sábado de manera correcta. ¿Se beneficia a Dios con que nosotros guardemos el sábado? En absoluto. Los beneficiados somos nosotros. Somos nosotros los que obtenemos beneficios espirituales, beneficios psicológicos, beneficios familiares, sociales e intelectuales de la palabra de Dios. Entonces los beneficios, como siempre, cuando son de parte de Dios, son múltiples. Sus bendiciones son integrales. Entonces la humanidad se pierde una gran cantidad de bendiciones y beneficios integrales de parte de Dios solamente por no guardar el sábado. Si la gente guardara el sábado conforme al mandato divino, otra sería la existencia humana. Todos los seres humanos el día sábado estarían atentos a reunirse con Dios y recibir de parte de Él todas sus bendiciones. Pero los seres humanos no quieren hacer eso. Es más, se rebelan contra el mandato del cuarto mandamiento, porque guardar el día sábado es el cuarto mandamiento, ¿no? Y algunas organizaciones religiosas lo han sacado de su doctrina religiosa. Otros no solamente lo han sacado, sino que se oponen abiertamente a este mandato divino. Y otros pretenden decir que han reemplazado el día sábado por otro día, ¿no? Como si la ley de Dios se pudiera cambiar. ¿Puede el ser humano mejorar a Dios? La respuesta es obvia, ¿no? Pero hay un grupo de personas que pretenden hacer eso, ¿no? Han pretendido mejorar a Dios y han cambiado el día de reposo del séptimo día, siendo un día santo, a otro día. Entonces, algunas organizaciones religiosas no cristianas guardan el día lunes, otros guardan el día miércoles, otros guardan el día viernes, ¿no? En contraposición, abierta oposición a Dios, ¿no? Como una actitud rebelde a Dios de decir, yo hago lo que me da la gana. Entonces, las personas, vuelvo a repetir, si obedecieran el mandato divino de guardar el cuarto mandamiento, de guardar el sábado, sus beneficios personales, familiares, sociales, serían múltiples, ¿no? Y serían muy beneficiosos para todos los que obedecen este mandamiento. Cristo en el Evangelio de Marcos, el capítulo 2, verso 27, dice, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Por qué dijo esto Jesús? Porque en el tiempo en que nació Jesús, en el tiempo que vivió, en el tiempo que enseñó en toda la zona de Palestina, Judea y Samaria y otros lugares, los judíos habían recargado la ley de Dios. Ellos explicaban a sus connacionales o a cualquier persona que les pedía información, explicaban que para obtener la salvación había que guardar los mandamientos. Y eso es falso. Para obtener la salvación no hay que guardar los mandamientos. Para obtener la salvación hay que obedecer a Cristo. Cuando nosotros obedecemos a Cristo y estamos en una buena relación con Él, entonces recién podemos guardar los mandamientos. Mientras tú estés en una relación contraria al mandato divino, mientras tú estés rechazando al Espíritu Santo,
Mientras tú pongas en actitud rebelde contra Dios, obviamente que no vas a poder guardar los mandamientos, porque los mandamientos son, como dice Pablo, la ley es santa, justa y buena. Y el ser humano no es santo, ni justo, ni bueno. Entonces, la ley de Dios solamente se puede guardar cuando obedecemos a Cristo y estamos dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, actualmente hay personas que también pretenden obtener su salvación haciendo cosas para ganarse el favor de Dios o el favor de Cristo. Y eso está mal. Usted no necesita hacer absolutamente nada para ganarse el favor de Cristo, porque dígame usted o ustedes piensen, ¿puede el hombre hacer o dar algo lo suficientemente perfecto para ganarse el favor de Cristo? No, eso es imposible. El favor de Cristo, como se le conoce con el nombre de gracia, la gracia es gratuita, no cuesta nada. Lo único que usted tiene que hacer es aceptar a Cristo. Y si usted acepta a Cristo, ¿no? Tiene que guardar sus mandamientos. Guardar a Cristo significa obedecer sus mandamientos, guardar sus mandamientos, cumplir sus mandamientos, ¿no? Y Cristo lo va a habilitar a través de su Santo Espíritu para que usted pueda guardarlos al pie de la letra, en forma correcta, porque usted con su propio esfuerzo no va a poder hacerlo. Y ese fue el problema de los judíos en el tiempo de Cristo. Pretendían guardar la ley con su propio esfuerzo, ¿no? Y le habían recargado a la ley hábitos y costumbres que Dios no había enseñado, ¿no? Por ejemplo, ellos decían, el día sábado no se puede caminar más de 1 kilómetro, ¿no? 10 estadios, decían ellos, ¿no? 1 kilómetro. El día sábado no se puede cargar nada, porque si usted carga algo es un trabajo. Es más, para no cargar el pañuelo lo cosían a su ropa, ¿no? Cosas así extremas, ¿no? Entonces, habían agregado como 600 leyes nuevas a la ley de Dios, y obviamente eso era imposible de guardar, ¿no? Los que enseñaban, los maestros de la ley que enseñaban eso, ni ellos mismos lo podían guardar. Entonces Cristo llega y nace y comienza a enseñar, y una de las cosas que dijo, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. O sea que el hombre no tiene que hacer esfuerzo para ganarse el favor divino a través del sábado. No, 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 no. El sábado fue dado para el hombre para su beneficio, para que se sienta bien, con su familia, con sus semejantes, pero principalmente con Dios, porque su principal relación es con Dios. Y el día sábado deja de hacer todas las cosas que cotidianamente hace y se dedica exclusivamente a adorar a Dios y a hacer las cosas que Cristo hizo el sábado. ¿Qué hizo Cristo el sábado? Una actividad principal que hacía Cristo el sábado: sanar los enfermos, ¿no? Por eso le criticaban, dice, este tiene demonio. ¿Cómo se le ocurre sanar a las personas en el día sábado, el día de reposo? ¿No? Pero Cristo vino a enseñar la enseñanza correcta que ellos habían trastocado, ¿no? Entonces él dijo, es lícito sanar a las personas en sábado, y los sanaba. Entonces nosotros también tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Sobre todo en este tiempo que estamos con una situación tan terrible en el aspecto de salud. Hay que visitar a los enfermos, hay que visitar a los enfermos espirituales, a los enfermos físicos, ir a evangelizar a los que están en la cárcel, etcétera, etcétera. Hay tantas actividades que se pueden hacer el sábado, diferentes de las que hacemos durante la semana, porque eso es lo que Dios quiere, ¿no? Que ayudemos, protejamos y enseñemos a los demás las cosas que Cristo hacía el día sábado, ¿no? Y Cristo dijo, ejemplo os he dado para que lo que yo he hecho, ustedes también hagan. Entonces, ¿qué hacía Cristo el sábado? Sanaba, alimentaba a los pobres, a los hambrientos, vestía a la gente que no tenía ropa, sanaba a los enfermos, echaba a los demonios de la gente. Es increíble que el pueblo de Dios, que se suponía que estaba bajo los principios de Dios, tuviera tantos endemoniados.
¿Y eso a qué se debía? A que el pueblo de Dios, dejando de lado los valores y principios que Dios había establecido en su palabra, se habían dedicado al espiritismo, se habían dedicado a la brujería. Y todos ustedes deben de saber que es Satanás el que dirige el espiritismo y el que dirige la brujería y utiliza esos medios para apoderarse de las personas, ¿no? Porque las personas ingenuamente tienen contactos espiritistas, según dicen, con las almas de los muertos. No son almas de los muertos, son los ángeles satánicos que imitan a las personas que han muerto, ¿no? Entonces terminaban siendo poseídos por Satanás. Entonces, en el tiempo de Cristo, Cristo liberó a una gran cantidad de personas poseídas por los demonios, porque se habían dedicado a hacer contacto espiritista con los demonios. Ahora ya no le llaman brujería, ¿no? Ahora le llaman fenómenos paranormales, le llaman, ¿no? Y una gran cantidad de gente, incluyendo muchos científicos, están preocupados y estudiando los fenómenos paranormales. Y lo único que están haciendo es ponerse bajo la posesión satánica. ¿Quién instituyó el sábado y cuándo lo hizo? Génesis capítulo 2, versos 1 al 3, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Algunas personas dicen, esas personas que guardan el sábado son fanáticos, ¿no? Ese día sábado es judaico, eso fue dado para los judíos, para el pueblo de Israel. Bueno, seguramente no leyeron Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, antes de que la nación judía existiera. Es más, antes que existiera cualquier humano, ¿no? Dios creó el séptimo día. Ahí está. ¿Cuándo fue dada la ley del cuarto mandamiento? En el día en la semana de la creación. Ahí está. Entonces, el séptimo día es para toda la humanidad, no solo para un grupo. Es para beneficio de todos. Dios no beneficia solamente a un grupo de personas. Dios bendice a toda la humanidad. Lo que pasa es que toda la humanidad rechaza las bendiciones de Dios. Bien. Entonces, ¿quién instituyó el sábado y cuándo lo hizo? Dios mismo. Dios mismo instituyó el sábado en el momento de la creación, ¿no? En la semana de la creación. ¿Qué día respetó nuestro Señor Jesucristo? Lucas 4:16. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura. Entonces, ¿qué día guardaba Jesús? El día sábado. ¿Qué día guardaba la Virgen María? Lucas 23:56. Luego volvieron a casa y prepararon especias aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el sábado conforme al mandamiento. Todos los apóstoles y los discípulos de Jesús, todos guardan el sábado. Ahí está la prueba. Es más, Cristo murió el viernes y descansó el sábado. ¿Qué día respetaban los apóstoles? Hechos capítulo 17, verso 2. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga. ¿Y qué día se iba a la sinagoga? Los sábados. Y Pablo 3 sábados seguidos discutió con ellos basándose en las escrituras. Entonces, todos los apóstoles, incluyendo Pablo, y todos los discípulos de Cristo, guardaban el sábado. Igual que Cristo. ¿Qué día se guardará en el cielo?
capítulo 66 de Isaías, versos 22 y 23. Porque así como perdurarán en mi presencia el cielo nuevo y la tierra nueva que yo haré, así también perdurarán el nombre y los descendientes de ustedes, afirma el Señor. Aquí se está refiriendo a sus seguidores obedientes. Sucederá que de una luna nueva a otra, esa era una fiesta en el pasado, y de un sábado a otro, otra fiesta, toda la humanidad vendrá a postrarse ante mí, dice el Señor. O sea, en los cielos nuevos y la tierra nueva que Dios va a hacer para el reino de los cielos, conformado por los hijos y las personas obedientes de Cristo, ellos en la nueva tierra que Dios va a crear seguirán guardando el sábado. ¿Y por qué? Porque como Dios es eterno, su ley es eterna. Su ley es eterna en el pasado, su ley es eterna en el presente y su ley es eterna en el futuro. Y el cuarto mandamiento forma parte de la ley de Dios. Entonces el sábado se guardó siempre, se guarda ahora y se guardará por toda la eternidad. No hay tanto que discutir en esto, ¿no? Salvo que uno quiera oponerse ya de manera recalcitrante, ¿no? Pero ahí está clarísimo. Muy bien. La próxima clase entonces continuaremos con el tema ¿cómo se debe guardar el sábado? Aquí entonces terminamos la explicación del día de guardar, ¿no? Ya sabemos que el día de guardar es el séptimo día, el sábado. Se llama Sabbat porque significa descanso. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Hola, ¿qué tal Humberto? ¿Cómo estás, hermano? Buenas noches. Buenas noches, Ricardo, qué gusto escucharte. El gusto es mío, hermano. Buena clase, como siempre, como se acostumbra, como acostumbras a dar a todo el público de Alimento Espiritual en Cristo. Tenía algunas preguntitas, Humberto, con respecto al tema de hoy. Claro. Estaba leyendo la Biblia justamente porque hoy día un poquito he leído acerca de, bueno, siempre leo, pero ahora acerca del tema de hoy quería hacerte algunas preguntas, ¿no? Claro. Y sin repreguntas, solamente preguntas nada más, ¿no? Y que lógicamente que las respuestas ya queden grabadas y después puede llegar a hacerse un análisis, ¿no? Mira, en Colosenses 2:16 dice: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. ¿Qué cosa significa esto? La pregunta. Está hablando de comida. No, está hablando de todo, pues, ¿no? Y también incluye o sea, a ver, repito de nuevo, ¿ah? Colosenses 2:16 dice: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. ¿Qué significa esto? Bueno, está hablando de comida. Y las fiestas judías, a las fiestas judías, que eran 5 principalmente en todo el año, se les llamaba también días de reposo o días de fiesta, ¿no? Entonces hay que diferenciar de qué está hablando Pablo. Pablo no estaba hablando, en primer lugar, Pablo era judío, ¿eh? Y como judío que era, él guardaba el sábado, conforme al mandamiento. Entonces, aquí Pablo se está refiriendo a las fiestas de lunas nuevas, porque las lunas nuevas se hacían fiestas, ¿no? Entonces les está diciendo a los tesalonicenses que se habían convertido al cristianismo que nadie venga a engañarlos a ustedes sobre otro tipo de fiestas, porque la única razón de ser cristianos es obedecer a Cristo, ¿no? Entonces, y que tampoco les hablen ustedes de comida, porque seguramente ustedes ya han adquirido nuevos hábitos alimentarios, ¿no? Ustedes deben de saber que el pueblo judío
tenía hábitos alimentarios correctos, no comía cualquier cosa, ¿no? Pero aún así, dice Pablo, ¿no? No van a medir tu cristianismo por lo que comes o por lo que bebes o por los días de fiesta que tú guardes, ¿no? El cristianismo, o sea, Cristo, está muy por encima de todas esas cosas. El cristianismo no es solo comida, ni es solo bebida, o es solo fiesta. A eso se refiere. Ya, ok. Bueno, sí, pues sí, bueno, dices que los días de fiesta los judíos lo consideraban como día de reposo. Bueno, y aparte que Pablo, sí es cierto, fue judío, como Jesús también fue judío, pero de momento que ya él se convirtió a Jesús, ya era cristiano, ya dejó de ser judío. Pero bueno, en No, no, este no, entonces, nunca se dejaba de ser judío. Es no, una declaración me refiero que ya no, contrasentido. no, me refiero que, no me refiero a su nacionalidad, ¿no? Me refiero a que ya no llevaba la religión judía. No, A no, eso no, me no, refiero. no, 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 no. Ellos nunca dejaron de ser judíos. No, a llevar, No o solo sea por que, nacionalidad, no solo por nacionalidad. Ser judío no solamente significa tener una nacionalidad. Ser judío significaba un estilo de vida, una forma claro, de vivir de acuerdo a los mandatos divinos. pero es que no podía Claro. ser judío y cristiano a la vez, pues. A eso me refiero yo. O sea, no Pero podía ser cristiano y de repente Cristo llevar la siempre fue religión. judío. No, 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 Cristo no. siempre fue judío y murió judío. Sí, me refiero, claro, porque nació allá y tenía la nacionalidad judía, pero tú sabes muy bien, o sabemos, de que los judíos tienen un tipo de religión y nosotros los Ah, cristianos tenemos otro tipo de religión, los ¿no? actuales, claro. Claro, y los de antes también, los discípulos pues de antes también, ¿no? Bueno, ahora me voy a una pregunta con respecto a Juan 20:19. Ya. Dice, al atardecer de aquel primer día de la semana, o sea, domingo, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, justamente a eso me estoy refiriendo anterior, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó y les dijo, la paz sea con ustedes. ¿Qué significa eso, hermano? Que Cristo se apareció ante ellos y les dijo, tranquilos, no se asusten, eso es todo. Ya, pero también significa que se reunían los domingos. No, ellos estaban reunidos todos esos días porque estaban asustados, porque estaban siendo perseguidos. No Ya, tiene nada ok. que ver. Cristo pudo haber aparecido el miércoles o cualquier día. Eso no tiene ninguna relación con el domingo. Ya, ok. Está bien. Y dice, Juan 20:26 dice, una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Cuando se refiere a una semana más tarde, estamos refiriéndonos pues a que pasó, nuevamente estaban los domingos, ¿no? Pero esa es una expresión, ¿ah? Yo puedo estar el día lunes de esta semana y decir la próxima semana, y no necesariamente puede ser lunes, puede ser jueves de la próxima semana. Esa es una expresión solamente. No determina nada. No determina tiempos exactos de una semana. Bueno, una O de semana, pues, 7 días. una semana, bueno, Claro. ok, luego en Hechos 27 dice, bueno, visita de Pablo a Troas, dice, ¿no? Justamente, el primer día de la semana nos reunimos a partir del pan, como iba a salir al siguiente día. Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. Claro. O sea, da a entender que se estaban reuniendo los domingos, y que los discípulos de Jesús se reunían los domingos, incluso si nos vamos a los versículos más antes, dice, se reunían con puertas cerradas por temor a los judíos, porque sabíamos que los judíos se reunían los sábados. No, pero cuando estás hablando del acontecimiento de Pablo, es el último que mencionaste, Ajá. Pablo estaba reunido con esa gente, ¿el lugar dónde era? No recuerdo. Troas. Ya, estaban reunidos en Troas, entonces él estaba reunido con ellos el día sábado, entonces al día siguiente él iba a viajar.
Entonces se quedó con ellos conversando toda la noche hasta el día siguiente. Eso es lo que está explicando. No está diciendo que la reunión con él era el domingo. Recuerda que Pablo también era judío y que también guardaba el sábado. Y él no podía enseñar cosa diferente que la que él mismo practicaba. Ok, sí, porque también, bueno, dice el alboroto de Tesalónica, bueno, que sabemos cuando Pablo, ¿no? Justamente en Hechos 17, 1, 2, o hasta 1, 3, podría decir, ¿no? Pasando, dice, por Anfípolis y Apolonia, Ajá. llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Lo que no me tiene claro a mí, sinceramente, Humberto, es que Jesús no estaba de acuerdo pues con los judíos, ¿no? Eso es obviamente en todo el Nuevo Testamento, eso lo podemos No. encontrar. Jesús no estaba de acuerdo con los doctores de la ley que enseñaban cosas, tradiciones judías, pero pero él no estaba en contra de la nación judía o contra sus hermanos judíos. Él estaba en contra de las enseñanzas que daban los doctores o los maestros de su tiempo. Con eso Claro, estaba en contra, no con los judíos. sí, claro, esa estaba en contra de los maestros y también en contra de los seguidores de los maestros. Claro, o sea, Principalmente con los maestros, porque enseñaban mal la palabra de Dios. Mejor, claro, entonces, mejor dicho, enseñaban tradiciones y no enseñaban bien la palabra de Dios. así es, y por eso mismo no estaba de acuerdo con esa religión que los maestros, los doctores enseñaban al pueblo y lógicamente que no iba por esa corriente, más bien iba por la corriente que él enseñaba. Y sus discípulos estaban también con la corriente de Jesús y más bien no estaban con la corriente de los judíos. Vamos a poner así en ese panorama para que se entienda mejor, ¿no? Entonces, había una corriente de No lo enseñanza judía. podemos, es que no lo podemos poner así tampoco, porque Cristo vino a enseñar la religión correcta que él había instaurado en el pasado. Porque toda la legislación de la ley ceremonial, las leyes de los alimentos, las leyes de la vida social, todas fueron establecidas por Cristo en el pasado. Lo que pasa es que los dirigentes del, del pueblo, del pueblo judío, porque ya Israel había desaparecido, solamente quedaba Judá y Benjamín, por eso se llamaban judíos, ellos trastocaron las cosas y enseñaban sus tradiciones, no enseñaban lo que la Torá decía. Entonces Cristo decía, yo he venido a guardar la ley, yo he venido a enseñar la ley. O sea, ¿a qué se estaba refiriendo cuando decía ley? Se estaba refiriendo a la Torá. Y la Torá era todo el Antiguo Testamento. Entonces Cristo vino a reparar lo que se había perdido, ¿no? Esa es la Claro, enseñanza que Cristo estaba tratando de restaurar de manera ujú, correcta. claro, así es. Así es, hermano, porque normalmente antes, pues, sabemos de que la Torá no se escribió de un momento a otro, sino tuvieron que pasar muchos años. Y antes era el paso del mensaje de Dios, era de boca a oreja, de boca a la Torá oral que le llaman, o le llamaban, ¿no? De boca a oreja pasó muchos años y después de boca a oreja que se fueron muriendo justamente los mensajeros de Dios y también los que escuchaban y los otros que les decían, los que escuchaban se iban muriendo, se iba perdiendo prácticamente el mensaje real de Dios y después, lógicamente, que decidieron escribir. Y después que escribieron, vinieron los copistas y los copistas. Entonces, lógicamente, cuando ya Jesús viene a la tierra, ya Pero, encuentra todo pues perdón, tergiversado, ¿no? O casi todo perdón, tergiversado. pero no decidieron escribir porque ellos le dieron la gana o se les ocurrió, no, ellos escribieron conforme Dios se los indicaba. Toda la escritura ha sido escrita a través de los profetas, no es que a alguien se le ocurrió escribirla, fue por orden de Dios. Todos, sin excepción, escribieron por orden divina. Claro, claro que sí. Bueno.
Muy bien, hermanito. Yo creo que estoy absuelto con o sea, has Ok, absorbido bien las preguntas y te agradezco muchísimo. con Muy mucho amable. gusto. Bien, entonces muchas gracias por su atención. Gracias por las preguntas también, porque nos ayudan a clarificar las cosas. Y los esperamos el día viernes con el siguiente tema, cómo guardar el día de reposo de manera correcta. Karencita, quiero pedirte por favor que nos despidas en oración agradeciendo la presencia del Espíritu Santo. Ya. Oremos. Padre Santo, te doy gracias por este momento. Gracias, Dios, porque eres tú quien nos das las fuerzas, la vida, y gracias por cuidarnos. Te doy gracias también por esta noche, por habernos enseñado tu palabra, bendice a las personas que El integral que te en la mañana. Te doy gracias, mi Dios, Todavía 4. Amén, Jesús. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por el apoyo. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Cuídense mucho, Chao, por hermanos. favor. Cuídate. Cuídense. Gracias. Gracias. Gracias, Humberto. Muy amable. Un fuerte abrazo. Gracias, hermano. De igual manera, un gusto volvernos a reunir. Un abrazo. Gracias, hermano. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Chao, Karen.